Vamos identificando entonces un punto característico dentro de nuestro módulo de la gestión de costos de un proyecto para llegar a la calidad del mismo. Y es precisamente la planificación. Ese es un punto que concluye los temas anteriormente relacionados y que nos permite identificar esos parámetros, esos pasos para la identificación de las acciones a realizar como tal. Es importante que no dejemos a un lado estos mensajes alentadores para continuar con nuestro trabajo. Un mensaje que hace mucho tiempo, en tiempos memorables, Aristóteles nos compartió relacionado con la excelencia. Y él nos decía, somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y es precisamente la excelencia la que nos permite lograr poco a poco esa meta, ese propósito de generar beneficios particulares o generales con nuestros proyectos. La excelencia no es un destino, lo dice el mensaje, sino un camino. Cada día se practica la excelencia en nuestras profesiones, en nuestros diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Es importante entonces el aprendizaje en ese camino de la excelencia que nos lleva a diferentes niveles. Estas fases, estos procesos también están conectados obviamente con nuestros proyectos y en este caso, cuando uno planifica, nos lleva a cumplir unos peldaños en ese camino hacia la excelencia, que en este caso es el logro de la calidad de un proyecto como tal. Es importante identificar cada uno de las actividades y de las etapas dentro de nuestro proyecto. Esto es imposible sin calcular precisamente el costo que tendrá la implementación de cada una de esas fases del proyecto. Para definir precisamente esos recursos del proyecto, es necesario que todas las actividades estén organizadas, estén gestionadas, ya sea en una matriz, y que cada una de esas actividades o de las fases cuente con un recurso que lo vamos a llevar a cabo, a utilizarlo conforme vaya avanzando nuestro proyecto. Y existen diferentes maneras para lograrlo. Y lo importante, como hemos dicho, podemos tener referentes de otros proyectos que nos pueden ayudar a lograrlo como tal. Podemos tener un equipo de expertos también que nos permitan llevar a la planificación de la gestión del costo. Y algunas metodologías que también hemos visto, como también la experiencia del coordinador o del gestor del proyecto como tal. Es importante documentar cada uno de los costos por los cuales el proyecto se vaya dinamizando. Esta documentación nos permite estimar cada uno de los rubros necesarios para cumplir cada una de las actividades o metas ya presentadas en nuestro cronograma de actividades. Esto es lo que nos permitirá entonces esta planificación ya en un cronograma o en una matriz de planificación, es lo que nos permitirá entonces organizar y controlar el progreso y los cambios que se susciten en nuestro presupuesto como tal. Estimar los costos, como hemos dicho anteriormente, tiene el propósito de establecer entonces la cantidad de recursos monetarios que se requerirán para completar cada una de las actividades del proyecto. Las actividades guardan un orden, una hilación, y esta hilación requiere entonces de unos esfuerzos, en este caso unos esfuerzos monetarios para cumplirlas. Todo tiene un propósito y la estimación de los costos cuando llega a un proceso de planificación requiere entonces establecer esa cantidad de recursos que nos permitan tomar decisiones, insisto, en cada una de las etapas del proyecto.
Pero es necesario el conocimiento, conocer cada una de esas actividades y por qué. Es decir, encontrar la justificación del por qué se están organizando en una etapa en particular, en una fase en particular, en un proceso específico en particular de nuestro proyecto. Esas tareas en conjunto son nuestro proyecto, por lo tanto debemos tener una visión integral del mismo y no excluir alguna etapa que creamos menos importante. Se requiere la estimación de los costos. En la estimación de los costos, la aplicación de varios métodos y metodologías que nos permita hacer la evaluación comparativa, el juicio de expertos o precisamente ya el liderazgo del gestor o de la persona encargada del proyecto como tal. En todo proceso de planificación es importante validar los riesgos, porque los riesgos también definen un costo dentro de nuestro proyecto. Y ese costo pues se puede evitar o puede identificarse de alguna manera alguna alternativa para que se incremente y nos afecte rotundamente en el presupuesto ya identificado de nuestro proyecto como tal. Identificar riesgos es trazar los planes de contingencia. Dentro de la planificación es necesario, por tanto, esos planes de contingencia que influyan directamente en los costos de nuestros proyectos. Determinar los presupuestos entonces nos permite sumar todos los costos estimados para llevar a cabo cada una de las etapas identificadas inicialmente y que serán progresivamente implementadas como tal. Cada una de las etapas deben estar organizados ya en las diferentes o con las diferentes herramientas que hemos visto a lo largo de estas temáticas. Pero se trata de proponer entonces y establecer un presupuesto que para nuestro proyecto nos habilite la línea base del rendimiento de esos costos. Debemos definir entonces ese propósito de controlar los costos del proyecto, las actividades como tal de cada uno del proyecto como tal y medir el rendimiento de las acciones específicas en cada una de sus fases. Si alguna de las acciones no presenta el rendimiento adecuado que fue planeado anteriormente o que generó alguna observación de riesgo o de contingencia, es necesario volverlo a planificar, revisarlo precisamente para eso. Y eso depende de un ejercicio continuo del director, coordinador del proyecto, como de su equipo, para generar esa observación participante y progresiva dentro del mismo. Es importante controlar las solicitudes de cambio, como ya lo mirábamos anteriormente. Si alguna de estas cuestiones que mencioné anteriormente se presentan, las solicitudes de cambio deben darse de manera organizada pero formal, para que sean avaladas y aprobadas y obviamente implementadas en alguna de las fases de nuestro proyecto donde se requieran. Los 3 primeros pasos de la gestión del costo del proyecto se inician precisamente después de haber finalizado la planificación del alcance del proyecto y se suscitan con ya la planificación del tiempo de manera ya específica a través de un cronograma. Una vez ya contemplados, se actualiza en el plan de gestión de costos del proyecto. Es un plan necesario que obviamente habilita las acciones y el costo en cada una de sus etapas. Y requerirá obviamente, como lo hemos mencionado, de la aprobación de una línea de base de costos y de la revisión permanente y continua de cada una de las áreas que dentro del equipo de trabajo se están dinamizando a través de la experiencia y el conocimiento que nos arroja la planificación de los costos. Muchas gracias por su atención.